nos toca la del coronel José Romero del Instituto de Historia y Cultura Militar. Como le he comentado a él personalmente, me resulta un honor poder contar con ellos para que nos expliquen también la Guerra Civil Española y además que, si no me equivoco, es una de las funciones del Instituto de Historia y Cultura Militar, el difundirlo y el tenerle con nosotros. Él nos va a dar la conferencia sobre la batalla de Brunete, la batalla que pudo ser decisiva para la República, que es uno de los comentarios que ha hecho Javier también es la posibilidad, que lo ha dejado un poco en el aire, de que realmente la batalla de Brunete se pensaba por parte del bando republicano que podía ser un cambio de sentido de la guerra. Hasta ese momento, todo, bueno, y en general la República, sus victorias fueron a parar en algún momento las ofensivas franquistas. Y entonces, en este caso, la primera ofensiva, o la primera gran ofensiva de la guerra, que fue la batalla de Brunete, se consideraba que podía ser un sentido, un cambio de la guerra, que es la ponencia que va a desarrollar el coronel José Romero con nosotros, y es un placer cuando quieras. Pues muchas gracias. Lo primero a la organización, al pueblo de Quijorna por esta confianza y sobre todo a todos ustedes que están aquí en esta tarde de viernes, de día 1 de julio. Además estamos en fecha muy próxima a lo que fue la batalla. En realidad ya desde junio la batalla de Brunete se venía pergeñando, ¿no? Ya estaban los estudios previos de Estado Mayor para reunir aquí una fuerza que calculaban pues de unas 25 brigadas para hacer este gran esfuerzo de Brunete. 25 brigadas son muchas brigadas, porque si casi son 4.000 hombres por brigada, 4.000 combatientes, estamos hablando de 100.000 combatientes. Les digo lo del número porque en muchas conferencias, en muchas explicaciones, se habla por el número total de combatientes. Nosotros, desde el punto de vista militar, yo les voy a dar pues algunas consideraciones militares. Para nosotros lo que tiene validez son cómo están articuladas esas tropas, ¿no? Y eso es lo que voy a ir comentándolo, ¿no?, durante esta charla. Yo tengo absoluta convicción, porque lo sé, que aquí hay estudios fenomenales, estudios locales. He hablado antes con Óscar, pero compañeros suyos de investigación, como en el propio Javier, y la parte local, y no digo de todas aquellas personas que la han pedido casi de forma muy directa, como ha sido el señor que ha intervenido anteriormente, y luego hay otra parte muy bien desarrollada que es la parte arqueológica militar, ¿no? Precisamente levantar toda la red que había de atrincheramientos y posiciones. Y además, pues aquí hay en la Comunidad de Madrid este Plan Regional de Fortificación, que saben ustedes que ha sido publicado, y que todos esos bienes son declarados bien de interés cultural, o sea que están protegidos. Hemos conseguido mucho. Y por último, déjenme felicitar a la organización por este esfuerzo que está haciendo Rafael de aglutinar los pueblos que están todos relacionados con un mismo hecho bélico, que es la batalla de Brunete. Hacer una zona temática es la única forma de dar realmente sentido a todas estas pequeñas acciones. Lo decía el señor antes, ¿por qué Quijorna no se menciona? Sí que se menciona. Se denomina Brunete pues por la proximidad y porque, como ha comentado muy bien Javier, el ponente, pues era el objetivo principal, era llegar a Brunete y a partir de ahí iniciar otra fase, ¿no? Esto nos pasa en otras guerras, en otras batallas, perdón, como la batalla de Gandesa, la de Teruel que se ha mencionado, la batalla de Guadalajara, ¿no? Muy bien, voy a tratar de hacer, pues eso, en estos 30 minutos aproximadamente, una serie de comentarios militares, ¿no? Van a ir así a cuentagotas, no va a ser una descripción. Y lo primero, claro, es el título. Quiero ser un poco provocativo. La batalla que pudo ser decisiva para la República. Esto es muy importante. La batalla de Brunete se planeó para ser decisiva. ¿Y qué quiere decir decisiva? Pues que la suerte está echada, que ambos bandos entienden que a raíz del resultado de esa batalla iba a dar todo un giro al curso de la guerra. Un giro
absoluto. Entonces, esa consideración es fundamental. El bando republicano, la República, planea esta batalla porque quiere derrotar al ejército de Franco y llegar pues, a un entendimiento de alguna manera de que no hay más posibilidad de seguir la guerra. Y eso lo vamos a ir comentando. Batalla decisiva, y curiosamente, antes lo ha mencionado también, la experiencia que da entrar en la Guerra Civil Española es la que recogemos, por un lado, de la Gran Guerra Europea y por otro lado, de las campañas en el norte de África, las campañas coloniales, España, Italia, Francia, el Reino Unido. Esas son las dos escuelas que se van a mover aquí en la batalla de Brunete. Y curiosamente, al resultar vencedor en la Gran Guerra Francia, pues las teorías francesas de la batalla decisiva, que ya arrastraban desde Napoleón y lo llevaba el mariscal Foch, que fue el principal, el gran vertebrador de todo el esfuerzo final de la guerra, pues hablaba de la batalla decisiva, la búsqueda de la batalla decisiva. Y por eso los militares que se formaron en España lo que trataban cuando fueron a la guerra es de buscar la batalla decisiva. Y Vicente Rojo, que era el jefe de Estado Mayor de la República, lleva meses, esta batalla se ha planeado durante meses, tratando de dar esta batalla aquí. Y curiosamente, ni en la Gran Guerra y ni en la Guerra Civil Española, si quitamos el Ebro, se puede considerar batalla decisiva. Bueno, aquí tengo, está puesto, esto es en modo presentación, sí, ¿verdad? Se ve bastante bien. Bien, este es simplemente para decir que el Instituto de Historia y Cultura Militar, darles a entender a ustedes que está en Madrid, en Paseo Moret, en la Moncloa, donde está el intercambiador, y tenemos unos centros dependientes, el Museo del Ejército, que está en Toledo, tenemos el muy bien conocido y citado Archivo General Militar de Ávila, el Archivo Militar de Segovia, donde se encuentran los expedientes de los militares profesionales, aquí todo lo que es la Guerra Civil Española, y en Guadalajara el Archivo General Militar, donde están todos los expedientes de tropa, esto hablando someramente. Y luego tenemos una serie de colaboraciones pues con distintos ayuntamientos, hacemos publicaciones, apoyo a conferencias, ayuntamientos, y esa es nuestra labor, como ha indicado Rafael. Yo realmente ocupo el puesto, yo estoy destinado en el instituto, en la unidad de estudios, que ocupó Martínez Bande, el coronel Martínez Bande, durante 25 años. Yo solo llevo 6, no creo que llegue a los 25, pero quiero decir, sí, para que me sitúen, yo, el coronel Martínez Bande fue el que recogió en 22 monografías toda la Guerra Civil Española desde un punto de vista técnico-militar, utilizando fuentes de los dos bandos. Es un trabajo pues, al que todos recurrimos, historiadores, militares, civiles, todo el mundo. Bueno, han hablado de testimonios, Javier, de manera fenomenal, nos ha puesto la piel de gallina en muchas situaciones, y las fuentes que manejamos habitualmente son las fuentes históricas, pues como he comentado, de estudios que ha habido, de Martínez Bande, Casas de la Vega, de Ramón Salas Larrazábal, Historia del Ejército Popular de la República. Una cosa les tengo que decir, la Guerra Civil tiene escrita más de 30.000 títulos, es una guerra conocida y narrada perfectamente, queda mucho por investigar, pero es que prácticamente todos los protagonistas elaboraron sus libros de memorias y hubo un gran interés en los dos bandos por dejar por escrito pues la contienda. Traigo dos libros para completar un poco también, que a mí me gustan mucho, en particular Louis Virenque, que fue en la 11 Brigada Internacional, de la que hablaremos, fue comisario de guerra durante la primera parte de la guerra, en la batalla de Guadalajara, y aquí va a mandar accidentalmente la 11 Brigada Internacional, que va a operar precisamente en Quijorna. El relato es extraordinario, él es un escritor muy reconocido, además, y
y habla, pues eso, lo ves cuando te narra. Dice, yo estaba en Brunete sin ropa por arriba, solo llevaba el pantalón y tenía que llevar las divisas aquí, del calor que era agobiante. Este es un alemán que vivió además muchísimos años y es un gran autor. Y luego hay pues esas crónicas, a mí me gusta también, ese libro está en el español también, de Cortada, que son 2 partes de guerra que iban dando el agregado americano, militar, y son los cables típicos, ¿no? Iba recogiendo las impresiones, ¿no? Y esto viene al caso muy bien porque Cortada, o sea, el agregado militar, Cortada es el editor, pero viene a decir, Brunete fue de tal diseño en la maniobra que merecía haber sido una batalla decisiva, porque en el diseño, el propio Vicente Rojo lo dice también, 2 grandes batallas, o 3, ¿no? Teruel, Brunete y el Ebro fueron batallas que buscaron el mismo objetivo y de un diseño fantástico que luego veremos desde el punto de vista militar. Voy a darles las coordenadas, ¿se ven ahí bien? Las coordenadas temporales y espaciales, ¿dónde estamos, no? Ustedes lo saben bien, pero lo tengo que decir porque hace un año que ha empezado la guerra. Esto ya no es la guerra de columnas que se ha ido llegando desde las columnas del norte de Mola, con relativa organización, débiles, las columnas de la columna de Madrid del teniente coronel Yagüe, la columna que venía de las tropas de África, que tratan de converger de una forma periférica y vienen aquí. Esto ya está mucho más desarrollado. En noviembre se dio la batalla de Madrid, en diciembre, enero, la batalla de la carretera de la Columna, por desachar la columna, o sea, por ensanchar la cuña sobre Madrid. En enero se dio la batalla del Jarama, la batalla perfecta que digo yo, porque para el estudio de la táctica hay que ir al Jarama. Y luego en marzo la batalla de Guadalajara, que aparecen aquí pues marcadas esas batallas, ¿no? Estas batallas. Pero fíjense, yo digo que una cosa importante desde el punto de vista militar. Después de la batalla de Guadalajara, que es la famosa batalla del Citibú de los italianos, que además Despertaferro tiene también un número muy bonito, sobre eso muy bien explicado, con Puel de la Villa y eso, y unos muy buenos gráficos, pues Franco, fíjense ustedes el estado anímico, está percibiendo que está perdiendo la guerra, que no la está ganando. Ha desgastado todos sus elementos. En el Jarama, sus tropas de choque regulares, legión, 22 batallones, han quedado desgastados y destruidos. Tiene que empezar a movilizar las tropas, a los llamamientos. Los voluntarios son mínimos, sí, hay 100 batallones entre Requetés y Falange, pero Franco se da cuenta que la batalla defensiva de Madrid, toda esta del frente, la ha perdido. No ha conseguido ni entrar en Madrid, ni ha conseguido cerrar sobre la A3. Y entonces, haciendo de tripas corazón, desplaza al norte. Dice, vamos a utilizar una estrategia indirecta ahora. La guerra se va a alargar 2 años y el centro de gravedad se traslada al norte. Y es en ese momento interesantísimo cuando la República ve que puede lanzar la acción sobre Brunete. ¿Por qué? Porque Franco ha desplazado toda la aviación al norte, ha desplazado las mejores unidades y ha dejado, pues sí, aquí 3 divisiones con una unidad de vanguardia, la brigada de Ríos Capapé en la ciudad universitaria, pero sus mejores unidades están en el norte. Sin embargo, aquí, en lo que es el frente central, fíjense ustedes la forma de la S que tiene este frente, lo ven aquí, ¿no? Ya desde la época, desde enero del 37, Miaja y el general Vicente Rojo, el teniente coronel, están planeando una maniobra de pinza para cerrar este saliente. Y les voy a decir otra cosa, en este momento el ejército republicano aquí tiene 220.000 hombres. Es que tiene toda esa lista de divisiones, a lo mejor del orden de 15 o 16 divisiones. Y el ejército de Franco
con el CTV incluido, que eran 33.000 hombres, solo ha conseguido sumar 110.000. Nunca podía ganar Franco esa batalla, si es que él se da cuenta que no tenía los medios. Aquí es ahora, un año después de la guerra, cuando ven esta enorme oportunidad de decir, si hacemos esta pinza y logramos embolsar todas las unidades de vanguardia del ejército de Franco, esto va a ser un problema, porque ya Franco va a seguir pensando que el ejército de la República, que además tiene pues mayores medios, tiene principalmente más dinero, más personal también, más población, más territorio, y ahí es donde va a venir la batalla de Brunete. Vamos a ver cuál es el escenario de esta batalla. Ese es un plano de Martínez Bande y ustedes se van a situar muy rápidamente sobre estas coordenadas que digo yo ahora de espacio. Antes hemos hablado de las de tiempo, ¿no? Bueno, pues la zona que va a elegir para hacer el esfuerzo principal va a ser principalmente desde los altos de Valdemorillo, caer sobre Brunete y desde ahí ya lanzarse a coger la carretera de Extremadura, Navalcarnero, Sevilla la Nueva y tal, para luego hacer una pinza que vamos a ver ahora. El terreno tiene pues unos 15 por 15 kilómetros, o sea que es una caja relativamente pequeña para una batalla, ¿no? Y ustedes lo ven aquí, está entre dos ríos, antes se ha citado muy bien, entre el río Guadarrama con el Aulencia, que aquí Villafranca del Castillo, de Villafranca, porque del Pardillo, porque del Castillo, sí, donde está la universidad, y aquí el río Perales. Ustedes verán aquí está Quijorna, aquí está Villanueva de la Cañada, Brunete, aquí están los llanos, la casa en la loma de los llanos, aquí está Navalagamella, pero fíjense qué alturas hay aquí más interesantes. Todo el ejército, casi 100.000, o aquí 80.000 hombres se han reunido en el Escorial y van a utilizar los altos de Valdemorillo, como dice Martínez Bande, para descolgarse desde ahí. Van a caer sobre toda la gran planicie de Villanueva de la Cañada hasta Brunete. Saben que desde arriba se ve perfectamente el gran silo de Navalcarnero, enorme. Ese es el objetivo, lo tienen ahí a la vista, a 20 kilómetros, ¿no? Este es el terreno donde se va a dar la batalla. Deben retener ustedes estos dos ríos, el río Perales, que es que no lo van a poder cruzar, y el río Guadarrama, que es que tampoco van a poder cruzarlo los republicanos. Mantengan esa idea. Y luego fíjense en esas pequeñas posiciones, que hay 6 batallones, prácticamente la mayoría son centurias de falange, en principio parece de escaso valor militar, pues son voluntarios, pero más allá de disparar con el fusil no tienen una instrucción. Bien, vamos a ver entonces cuáles son los objetivos de esta batalla. Y fíjense, de toda la lista de objetivos, el que mejor lo narra es Modesto Guillot. En su libro, Yo soy del 5º Regimiento, lo dice mejor que nadie, con una mentalidad sumamente clara. Lo que hablamos en el términos militares, pues hay 3 niveles de la guerra, ¿no? El estratégico, ¿qué es lo que se pretende hacer? Pues debilitar en principio la ofensiva en el norte de Santander. En el nivel operativo, en el nivel de la maniobra, en el terreno, ¿qué queremos? Embolsar las vanguardias de Franco en Madrid, alcanzando la línea de Navalcarnero. Y en el táctico, pues ganar terreno, a vanguardia a lo máximo para tener más facilidad logística, más espacio alrededor de Madrid. Y además queremos dar a la República pues una victoria de categoría, no solo conseguir embolsar a las fuerzas de Franco que le dejarían tiritando, sino esto. Estos son los objetivos que Modesto, era un hombre de Puerto de Santa María, de temperamento, arisco, pero que en el mando fue, ahora lo comentaremos, pues fue el líder miliciano más importante de todos, el único que justo al final de la guerra se nombró general viniendo de milicias, o sea, él no era profesional de las armas. El único que en el último momento Negrín le nombra general. Bien, vamos a ver la batalla.
Operación Urano, usted dirá, se ha equivocado de transparencia. Sí, bueno, es verdad. Aquí tenemos un río, no es ni el Manzanares, ni una ciudad que es Madrid, ¿no? No, esto es Stalingrado. Y esto es una gran maniobra de pinza, Operación Urano. Aquí está el sexto ejército de von Paulus en la Segunda Guerra Mundial, ya en el año 43. Pero ¿por qué lo traigo aquí? Porque esta maniobra es igual que esta, lo que pasa es que multiplicado por 3 a 10, depende del elemento que estemos hablando, ¿no? Esta es la maniobra que quiere Vicente Rojo, que hemos visto en aquello de la S que citábamos, ¿no? Él lo que quiere es decir, vamos a reunir aquí 3 cuerpos de ejército y vamos a hacer la pinza, vamos a embolsar las vanguardias y por lo menos una división, y a las otras 2 divisiones nacionales, los 60.000 aproximadamente hombres que hay aquí, vamos a dejarlos en términos de rendición, ¿no? Y esta es la maniobra que va a hacer. Por eso les quería comentar que cuando hablamos en términos militares de decir, no es que la maniobra iban 100.000 hombres, no, a mí no me interesa eso, me da igual, pero si me dicen, no, es que eran una gran unidad que se llamará Ejército de Maniobra, estará al mando del general más prestigioso, el defensor de Madrid, el general Miaja, en el Canto del Pico con el ministro, con Prieto, un hombre muy inteligente, el general Miaja. Le dan al mejor jefe de Estado Mayor, al teniente coronel Vicente Rojo, y él organiza 3 cuerpos de ejército, ya no hablamos ni de columna, ya son unidades que hemos visto en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda lo vamos a ver. Un cuerpo de ejército son 40.000 hombres, 3 divisiones, y con apoyos de artillería, de carros de combate. Lo tiene todo para conseguir un objetivo de nivel táctico. Pero lo más interesante es que todo esto se llama ejército. Y a nivel militar al ejército, igual que pasó en el Ebro o en Teruel, le van a dar un objetivo estratégico. Y el objetivo estratégico es cerrar sobre Navalcarnero, embolsar las fuerzas de Franco y alcanzar una victoria, si puede ser, decisiva. Bueno, esta es yo lo utilizo mucho porque es los dibujos clásicos de Martínez Bande, el dibujante era muy bueno, y aquí sí que vamos a entender la maniobra. ¿Qué va a pasar en la maniobra anterior? Si tengo que volver atrás, este cuerpo de ejército que vemos aquí, este va a quedar detenido, este sale de entrevías y va a quedar detenido aquí por 6 batallones nacionales, un plan de fuegos que les sorprende. Y si aún empiezan bien, luego son detenidos y no va a prosperar. Si ustedes han ido al parque de Entrevías alguna vez, porque está en Vallecas, es muy bonito, es un parque arbolado, y es que uno se sitúa arriba y dice, vaya, ahí ve el San Cristóbal, ¿no? El famoso Cerro de los Ángeles, gracias. Porque ahí se forjó Lister, por cierto, y ahí a la derecha ya ves los arrabales del río Manzanares y ves la vía de progresión, ¿no? Pero lo vamos a descontar porque no va a alcanzar el objetivo, va a quedar detenido. Y vamos a fijarnos en el otro, que es el esfuerzo principal, que llamamos, y dentro del esfuerzo principal había 2 cuerpos de ejército, el 5º y el 18. El 18 lo manda un teniente coronel Jurado, que había sido el gran artífice de la victoria en Guadalajara, el que manda el cuarto cuerpo de ejército. Y lo va a mandar Modesto. Y Modesto tiene 3 divisiones para cumplir la misión. Y va a ser además el que haga la misión principal, que se le van a encomendar, que es llegar a Brunete, con las 3 brigadas, la 1, la 100 y la 9ª, o 1 bis, que llaman. Bueno, aquí tenemos a Modesto, que tiene la 35 división, la división 46 del Campesino, la 35 de Walter, la división 11 de Lister. Caramba, es que esta es la mejor unidad que hay en España en este momento. El 5º cuerpo de ejército de Modesto, que se acaba de crear después de la batalla de Guadalajara, está entrenando con los mejores hombres 3 meses para esta batalla, y tiene lo mejor que tiene el ejército republicano. ¿Y qué objetivo le van a dar?
pues avanzar hacia Brunete para después ir Sevilla la Nueva y Navalcarnero y asegurar el flanco, como han explicado muy bien. ¿Con qué va a avanzar a Brunete? Con la 11 división del mayor de milicias Lister. ¿Y con qué va a avanzar hacia Quijorna para asegurar todo este flanco aquí en Quijorna? Con la 46 división del campesino. El campesino no es un tipo inteligente, pero tiene ese aspecto, siempre va a caballo, anima a las tropas y se ha hecho pues una fama de buen jefe militar. Y la 35, que es una división internacional. La 35 y la 15 querían ser divisiones, la 35 y la 45 divisiones internacionales, básicamente de personal internacional. Ahora solo les voy a comentar aquí, porque no les voy a aburrir, pero sí es una cosa muy interesante. Lister va a tratar, y lo se ha explicado muy bien, de infiltrarse en esta zona de los arroyos que ustedes conocen muy bien, muy movida, en una marcha nocturna, y va a llegar a Brunete con un batallón especial que es su unidad de élite, aquellos con los mejores, que son capaces de rastrear, marcar, dar golpes de mano, que los ha utilizado en el Cerro de los Ángeles, y lo que él mismo dice en mi guerra en España, pues que es de lo que él se siente orgulloso. Y por eso le dan a Lister esa misión, porque Lister es un gran combatiente. Ya saben que Lister además murió muy tarde, en 1990 y tantos, vivió más de 90 años, hizo todas las guerras. De ahí se fue a la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues él entendía que la guerra contra el fascismo era una guerra permanente, ¿no? Donde estuvieran. Pero fíjense, entra sigiloso, no se combate en Brunete. Brunete se toma por sorpresa, que es un principio militar, con éxito, sin preparación artillera, sin aviación, solo por la maniobra. En Brunete solo se va a combatir cuando entren, como ha hecho la 13 división después, pero se toma sin lucha. Y el campesino se le dan todos los apoyos, un batallón de carros completo, que son 36 carros T-26, que va a venir por es una senda, ¿cómo se dice? No es senda real, pero de ganado para agropecuaria, ¿no? Una cañada que va desde Valdemorillo, baja por los llanos hasta Quijorna, y va a tener todos los apoyos, artillería, preparación artillera, los carros, la aviación, todo. Y esos son los dos esfuerzos principales. Como ve que aquí va a quedar un hueco, trasladará a la 35 división para cubrir este hueco. Y ese es el éxito de la ofensiva. ¿Qué le pasa a Lister? Pues que Lister, tomando la iniciativa, trata de mandar patrullas de columnas, de brigada, batallones y brigada, para ver cómo están los accesos a Boadilla del Monte, a Villaviciosa Odón y hacia Sevilla, la Nueva. Y fracasan porque la reacción es bastante rápida. Hay aquí un hecho que, según Martínez Bande, pues a mí me resulta muy interesante, ustedes conocerán. Hay un teniente coronel aquí, Álvarez Entrena, que pertenece a la 13 división, que con una plana mayor de uno de los batallones luego va sumando efectivos, pero detiene a la brigada de Lister, que trataba de llegar a Villaviciosa Odón, ¿no? Dice, yo creo que con buen criterio, que al final aquí una pequeña compañía reforzada de forma improvisada es capaz de detener casi el esfuerzo de 2 cuerpos de ejército, ¿no? Esto quiere decir que en la guerra a lo mejor hay una circunstancia, un grupo de pequeños hombres que puede hacer cambiar el sentido de la guerra, ¿no? Pero ¿por qué Lister no continúa más allá? Porque no tiene asegurado el flanco. Quijorna no va a caer hasta el tercer día de combates. Estos son los hombres, los protagonistas que yo les quería mencionar, ¿no? Modesto, que es el jefe del 5º Cuerpo de Ejército, el campesino, al mando de la 46, Walter, un polaco, se llama Skorbiewski y tal, al mando de la 35 División, que además era ya un hombre experimentado.
y este había ido a la batalla de la Granja. Es el que lleva la 35 División a la batalla de la Granja en junio. Y luego, uno de nuestros protagonistas también, Lister. Todos ellos van a estar en todas las grandes batallas de la Guerra de España. Van a estar en Aragón, van a estar en Teruel, van a estar en la batalla del Ebro. Para que vean cómo se desplaza. Esto en términos militares, esto es una pequeña maldad por mi parte, pero en términos militares eso quiere decir que solo se puede hacer un esfuerzo en el momento, ¿no? No puedes, tienes que coger tus fuerzas y enviarlas a un sitio, agruparlas. Solo puedes hacer un esfuerzo operacional en un momento. Bueno, vean el cronograma, que lo único que les quiero indicar es la primera parte de la ofensiva, cómo cae Brunete inmediatamente, sin lucha, con la 11 División. El teniente coronel Álvarez entrena. Cómo cae Villanueva de la Cañada con la 34 División, que es la que lleva el otro cuerpo de ejército, el 18. Cómo cae Quijorna el 9 de julio, de la División del Campesino. Y cómo cae posteriormente Villanueva del Pardillo en el otro sector. Aquí ya es muy interesante porque ya se da la orden de que se incorporen las reservas nacionales del general Franco. Las brigadas navarras que vienen del norte y la 150 y 108 división que están en reserva. Esta viene de Galicia y la 150 de Cáceres. Aquí el 11 de julio la ofensiva ya se da por terminada. Modesto ordena que se detenga la ofensiva, que pasen a las posiciones temporalmente o transitoriamente a la defensiva. Y entonces se van a dar, al acumular Franco, traer todas sus fuerzas, dos brigadas que en realidad son divisiones del norte, la cuarta y la quinta que son unidades de élite, y traer esas divisiones de reserva, aquí es donde se va a producir el contraataque. Y el día 24 de julio va a recuperar Brunete. Aquí se da un episodio muy interesante que es cómo dos divisiones, lo veremos ahora, van a relevar a las divisiones que decían anteriormente. Esta es otra vez la misma diapositiva, pero para que vean cómo la 101 brigada, que esta la manda Mateo Merino y luego mandará la 35 división en el Ebro, cómo le dan la orden de llegar al río Perales y luego de tomar los llanos, mientras que la décima brigada es la que va a tomar propiamente Quijorna. Esto es una batalla, una de los combates propiamente. Aquí sobre un mapa de la época, con los trazos, uno de escala 1:50.000, lo que he hecho es poner la división del Campesino, la 46, estas son las posiciones que ocupaban sobre Quijorna. Yo a Quijorna, un poco recogiendo lo que decía el señor anteriormente, le llamo el Verdún de la batalla, porque aquí en Quijorna entró la 46 división del Campesino, la 46. Luego se reforzó con la 35, que vino la 108 brigada y vino la 11 brigada internacional de Rennes, de Gustav Rennes. Y además se incorporaron ahí distintos apoyos. Y los combates más enconados van a producirse en Quijorna. En Quijorna, en este sector, en el cementerio y luego en el cementerio de Brunete. En el otro sector tenemos otros combates también muy enconados. Yo le llamo el Verdún de la batalla porque va a ser toma y pérdida de posiciones y trincheras durante las 2 o 3 semanas que dure la batalla. Esta es la idea del contraataque nacional. Aquí les voy a indicar, solo para que vean la magnitud que tiene esto, la unidad que estaba en línea en posición, que había sido prácticamente desaparecida, y cómo se van incorporando la unidad de reserva, que era la 13 División de Barrón, que es quizá la mejor unidad nacional, se llamaban la Mano Negra, tenía las unidades de élite principal. La 150 de Saiz de Buruaga, que viene de Cáceres, esta es la división Asensio del Guadarrama, y luego
está la 4ª Brigada o División de Navarra y la 5ª. La 5ª División de Navarra, que es la que quieren hacer. Lo que habían planeado el Ejército Nacional en ese momento era, cuando ya se ha acabado el esfuerzo de la ofensiva, es reducir la bolsa, con la 4ª por aquí, la 5ª por aquí, la 13, y llegar aquí el vértice Líjar, saben ustedes dónde estamos, a la altura de la gasolinera que hay yendo hacia Valdemorillo, y luego continuar hacia el Guadarrama. Era realmente una contraofensiva, digamos, muy ambiciosa. Ustedes saben que el resultado final no tiene nada que ver con eso. Lo más que se va a conseguir son, aquí lo vemos, esto lo indico luego, pues una serie de acciones donde el frente al final va a quedar con una victoria sobre Brunete, la recuperación de Brunete, y se va a llegar hasta Villanueva de la Cañada, donde están, ustedes recuerdan, los búnkeres cruciformes, en el kilómetro 33 me parece que es, entre Brunete y Villanueva de la Cañada. Pero fíjense, aquí sí que les quiero traer la 150 División, cómo despliega en 4 posiciones a la defensiva, en posiciones centro de resistencia de batallón, mientras que la 4ª División de Navarra, 12 batallones, tratan de atacar la zona de Quijorna, los llanos, para recuperarlo. Y aquí es donde les digo que se van a dar los principales combates durante 3 o 4 días, y ahora veremos el número de bajas. Pero sí, fíjense cómo una división adopta un dispositivo defensivo, mientras que la otra va a hacer las unidades de choque. Y tenemos aquí a la 13, que se va a dedicar a la zona de Brunete. He puesto aquí una que les habrá pasado desapercibidos, pero tiene mucho interés para ver por dónde recibían los refuerzos el bando nacional, que los traía lógicamente de Cáceres, Galicia y el norte, y los tenía que encauzar a través de Ávila para traerlos hacia la zona precisamente del combate, ¿no? Bien, pues vamos a hablar ya unas notas, pero muy ligeras, sobre 4 o 5 aspectos. Los carros de combate, por ser un poco categórico. Carros de combate solo hubo el T-26, los otros fueron pues esos carros con capacidad, los Panzer 1 y 2 de llevar ametralladoras, y los carros Veloce italianos pues eran también autoametralladoras protegidas, ¿no? Pero el carro que está en la guerra civil es ese carro, el T-26. Se ha hablado mucho de por qué esos carros no se utilizaban en masa, como luego pasará en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues no se podían utilizar en masa porque la doctrina daba al carro una función de acompañamiento de las unidades de infantería, ¿no? Para abrir trincheras, para apoyar con su cañón, batir fortines enemigos. O sea, siempre iba en consonancia con el avance de la infantería. Antes lo ha descrito muy bien como Javier, ¿no? Como al recibir fuego esas unidades de acompañamiento reculaban, ¿no? Y dejaban a los carros solos. ¿Y qué le ocurrían a los carros? Que cuando los dejaban solos, pues eran blanco fácil de las piezas antitanque, que ha sacado antes un Flak 37, o lo que llamaban en el bando nacional la caza a la española, que ya se había enseñado en Seseña, lo habían llevado allí, que era con los cócteles Molotov, que lo descubrieron aquí en la guerra de España, pues incendiar por la parte de detrás del carro, la más vulnerable del motor, ¿no? Eso se llamaban equipos cazacarros. El bando nacional utilizó sus carros de ametralladoras como mera función de acompañamiento. La artillería se le dotó, los dos ejércitos, los dos bandos, digamos, tenían un número equivalente en la batalla de piezas de artillería, sobre 200 piezas, incluidas algunas antiaéreas, ¿no? Ahí le he puesto esta, que era la mejor pieza de toda la guerra, que está en la Academia de Artillería, el 155-13. Esta pieza era de acción de conjunto refuerzo, estaba a nivel cuerpo de ejército o división. Se ha explicado también, aquí tenemos un Messerschmitt M109B, que actuó por primera vez aquí en Brunete.
esas batallas aéreas. Y Gustav Rehn describe muy bien la maniobra del carrusel, ¿no? Decía, es que yo no la había visto nunca, es la maniobra de García Morato, ¿no? Llegaban los 3 cazas, uno hacía fuego, volvía, mientras entraban los otros 2 y hacían auténticamente un carrusel, ¿no? La aviación nacional pues logró dominar los cielos de Brunete a partir del 4º o 5º día de la batalla. Pero sí me voy a centrar en lo de las bajas, que antes se ha comentado muy bien, y les voy a decir que con este informe la Jefatura de Sanidad, nada más terminar la guerra, de la 46 División, nos da el número de bajas que tuvo esta división en la acción aquí de Quijorna. Y verán, lo distribuyo en 3 fases, pero fíjense, está la 101 Brigada y la 10ª Brigada, ¿no? Que es la que viene a Quijorna. El objetivo de Quijorna era más duro que la acción de los Llanos, que había apenas una centuria de falange, ¿no? Y tiene 990 muertos en la primera fase, mientras que la otra brigada que ocupa los Llanos tiene 304, los Llanos y el Perales. Es muy interesante porque el informe que elabora el teniente coronel médico, jefe de la sanidad, dice que el 85% de esas bajas se recuperan en 10 o 12 días. El esfuerzo de los camelleros fue brutal. O sea, los camelleros dicen que tenían que hacer 6 y 8 kilómetros llevando las bajas bajo fuego enemigo hasta las primeras ambulancias, hasta que se ocupó la carretera que va desde Quijorna a Villanueva de la Cañada, que entonces ya se podían desviar por la carretera principal. Fíjense, luego en la fase defensiva tuvieron un número similar, y luego ya en la contraofensiva la 10ª Brigada, esto es lo que yo les digo del Verdún aquí en Quijorna, porque el ataque brutal de la 4ª División de Navarra contra estas posiciones hace un número de bajas elevadísimo. Es que estamos hablando que estas unidades se quedan al 50%, 50% de bajas, teniendo que en cuenta bajas hay prisioneros, heridos, muertos, incluso desaparecidos. El número de bajas por muerte es un 10% normalmente del total. Aquí tenemos el total de la división, son 2.355 bajas, solo de esas 2 unidades, quiero decir, sus brigadas de maniobra. A esto hay que sumarle, pues de los camelleros tuvo 55, más las unidades de carros, etcétera. O sea que sobre el 40-50% de bajas tuvo esta división. Pero fíjense, para que vean la comparativa, la 4ª de Navarra, que es la que ataca Quijorna, la zona de Quijorna, en 3 días de combate tiene unas 2.500 bajas, prácticamente lo mismo que toda la división 46. Y una brigada, esta brigada de Navarra tenía 10.000 hombres, o sea que pierde una 1/4 parte en 3 días de combate. Se destroza y la retiran. Yo aquí les quiero decir que desde el punto de vista militar, las brigadas, lo describe muy bien Casas de la Vega. Una brigada mixta son 4.000 hombres, tiene 4 batallones, tiene artillería, se le agrega caballería, ingenieros. Es como una mini división, ¿no? Pero lo dice muy bien. Si lo utilizas en un esfuerzo, lo pierdes en un día de combate y prácticamente las tienes que recuperar. Estamos hablando, recuerden, de unas 20 brigadas mixtas que se utilizaron aquí. El total de bajas por los 2 bandos llegó a ser muy similar, alrededor de 20.000 bajas. O sea que es una batalla muy sangrienta. Después de la de Teruel y el Ebro, pues la tercera, ¿no? Estos son los centros de cómo se distribuía un sector de defensa, con una zona principal de defensa, pues donde desplegaban las divisiones, qué profundidad, 8 o 10 kilómetros. Aquí en la guerra, esto tiene aquí una posición, he traído de, ustedes conocen este libro de la Comunidad de Madrid, pues esto es en la zona del otro río de Perales, al otro lado del río, en la zona de La Peña, ¿no? Aquí hay un batallón de Tenerife, pero quiero decirles que todo el frente defensivo se solía hacer con un reglamento, ¿no? Con una línea avanzada, las posiciones de resistencia y luego lo que llamaban las líneas de sostenes, segundas o terceras líneas, hasta llegar a la última línea donde se trataba de defender al máximo. Bien, esto es el frente, esto está en el ayuntamiento de Navalagamella y aquí tienen la zona de Quijorna. Fíjense ustedes, primero que es una cuña, y segundo
que la cantidad de posiciones que se tenían durante la guerra. Y ya, pues quiero llegar un poquito a la conclusión y de si tienen ustedes alguna pregunta. ¿Pudo ser Brunete? Este es el general Vicente Rojo. Entonces no era general, pero vamos, le alcanzará el grado de general y la Cruz Laureada de Madrid, que la ganará en Teruel. Y ¿pudo ser Brunete una batalla decisiva para la República? ¿Qué hubiera pasado? Es especular. Pero si se hubiera cerrado esa bolsa, se hubieran tenido que rendir 2 divisiones de Franco, las otras 2 se hubieran dispersado. Habría que especular, pero lo que está claro es que Franco tendría que haber acabado la campaña del norte. Ante una situación de ese tipo, tendría que haber habido una reorientación total de la campaña. Porque está en la mente de todos los estudiosos de la Guerra Civil Española que la campaña del norte fue una de las campañas, depende que el autor, ¿no?, decisiva, porque limpió un frente del territorio, liberó toda esa zona, se reclutaron 100.000 soldados de la zona norte del Cantábrico y se recuperó toda la industria de guerra de Trubia, de Oviedo, de Santander, y además se liberó todo un flanco también naval. O sea que, ¿pudo ser Brunete una batalla decisiva para la República? Probablemente sí. Si hubiera vencido de forma espectacular, hubieran llegado a Navalcarnero, sí, pero ya empezaron. Si Lister hubiese continuado cuando llega Brunete y hubiese avanzado esas vanguardias, no se hubiera detenido con Álvarez en Trena. Pero ¿qué les pasaba? Que Lister tenía órdenes de no continuar hasta que los flancos estuvieran asegurados. Y tenía que conquistarse Quijorna y la otra cabeza de playa que se llamaba al otro lado del río Guadarrama, el Romanillos y el Mosquito, esas posiciones donde ahí se perdieron las brigadas internacionales completamente, ¿no? Incluso el general Miaja se permite un comentario cuando le insistió al campesino: no te empecines tanto en Quijorna. Dice: continúa, porque si tú no puedes, si Lister está detenido, tú sí que puedes llegar a esa carretera a Navalcarnero. Pero bueno, llegaron los refuerzos y aquí la lucha fue muy enconada, porque la lucha en Quijorna había inicialmente solo 2 centurias, un batallón de falange, pero es que 2 días antes de la batalla enviaron ya un tabor de Ifni, por eso de los moros, esos eran de Ifni, de unas zonas muy particulares de allí, ¿no?, de Albu Amalien, y luego vendrá, además, se le reforzará con otro batallón de infantería, ¿no? O sea que aquí hubo una resistencia muy fuerte. Era normal que el campesino no se quisiera quedar, o sea, avanzar teniendo una posición sin conquistar, ¿no? Y bien, pues la segunda pregunta es la que se hicieron todos después, principalmente el bando republicano: ¿por qué se perdió la guerra, ¿no? ¿Cómo es posible que llegáramos a perder la guerra? Y bueno, aquí ya hay una serie de teorías. Vicente Rojo dice porque así lo exigía la ciencia militar, porque el bando nacional tenía un bando único, estaba mejor mandado en las unidades intermedias. Siempre en todos los informes se quejan de, a pesar del valor de los oficiales tenientes en campaña y tal, pues la mayor parte de los oficiales de Franco procedían de la escala profesional, y luego las unidades de milicia se integraron en las divisiones, ¿no? Pero esa fue una pregunta que siempre quedó para todos los que hicieron memoria: ¿por qué se perdió la guerra? Y cada uno daba su motivo, ¿no? Yo creo, Rafael, que estamos un poco en un tiempo prudente para si con este resumen que les he expuesto de la batalla, pues si hay alguna pregunta y pudiera contestarle, pues quedo a su disposición sobre esto. Ah, muy bien. Dígame. No. Yo quería hacerle, desde el punto de vista militar, la siguiente pregunta. Esa cantidad tan ingente de personal, de armamento, de intendencia,
¿cómo llegó a ser posible que no se detectase por parte del ejército franquista? No, la pregunta es buenísima. Mire, un factor para el éxito de las operaciones, que es un principio de la guerra, es el secreto. Y luego conseguir, por tal motivo, sí, la sorpresa. La maniobra estuvo fantásticamente planeada. ¿Por qué? Primero, porque Madrid tenía todas las unidades. Hemos visto ahí que tenía 15 divisiones por lo menos, se acuerda, en ese que marcaba la S. Por lo tanto, el desplazamiento va a ser corto. Segundo, se metieron en la zona del Escorial, Torrelodones, la mayor parte de las unidades, porque aquí solo estaba una división cubriendo el frente, la 10ª. Y lo hicieron con suma habilidad, con movimientos nocturnos, y luego mezclándose con la población civil. Eso lo explica muy bien Lister, cómo a su tropa, durante los días, los mandaba a labores agrícolas y se dispersaban. Hacían entrenamiento y luego se dispersaban como habitantes de los pueblos. Y entonces, pues el secreto se consiguió. Y la sorpresa de la operación se inició con una sorpresa casi absoluta. Lógicamente había informes. La mayor parte de los informes podían ser por reconocimientos aéreos, pero la mayor parte era de inteligencia humana. La gente que se movía entre los pueblos, que era el frente, era permeable, pues iba diciendo, ¿no? Oye, que hemos conocido que se están agrupando tropas en el Escorial, ¿no? Hemos visto una cadena de camiones, hemos visto luces por la noche. Eso, y luego los pasaos, los que llamaban los pasaos, que fue muy frecuente en los dos bandos. Y el que pasaba al otro bando daba toda la información. Dicho esto, le puedo decir que se consiguió la sorpresa en términos tácticos de forma muy notable, porque Franco estaba arriba, empeñado en la campaña del norte, y le sorprendió y tuvo que traer refuerzos. No sé si le contesto. Muchas gracias. Pero en efecto, y aprovecho mientras tal, 100.000 hombres es lo que tiene ahora el ejército español, tiene 80.000, o sea que es un número altísimo, ¿eh? Es un campo de fútbol tipo Bernabéu. O sea que la logística es muy compleja, pero ya estaba muy bien realizada. Y uno de los factores que destacó en la guerra fue la sanidad militar. Impresionante lo que se consiguió en sanidad militar. Evacuar hasta hospitales en retaguardia. Muy bien. Hola, enhorabuena por la charla. Gracias, Pedro. Yo estoy muy de acuerdo con Miaja. Yo no soy nadie, Miaja sabía mucho más. Lister, además, Lister y el campesino volvieron otra vez a hacer lo mismo en Belchite y en varias de las batallas en las que participaron, ¿no? El campesino dejándose atrás siempre cosas, no dejándose atrás cosas, sino ese miedo al vacío y a no avanzar teniendo, porque haciendo un poco de ficción, sí que es verdad que si hubieran conseguido los objetivos, posiblemente la guerra hubiera cambiado. Y Lister le pasó lo mismo siempre, ¿no? Siempre se quedaba atorado en algún sitio y no avanzaba según los planes previstos. Además, un poco, no he intervenido cuando Javier, Lister me parece a mí que es de poco de fiar en cuanto a las reflexiones y toda la información que da, porque era bastante mentiroso, digamos, y en muchos casos cambiaba situaciones, ¿no? Es famosa la bronca que tuvo con Mera, que Mera decía que incluso cuando decía Lister que estaba en Brunete era mentira, ¿no? Sí, si me permite, Pedro, es que la anécdota de Mera es muy bonita, es para contarla brevísimamente, no me voy a extender, pero cuando ha comentado antes, hubo relevo de divisiones, estaban desgastadísimas. La 39 de Durán vino a relevar a la 46 del campesino aquí y combatió bien. Y la 14 de Mera, que venía de Guadalajara con sus dos brigadas, la 70 y la 98, llegó en Villanueva a la Cañada y tuvieron la reunión de mandos para decir, oye, vamos a hacer el relevo, ahí están los sectores y tal. Y la anécdota dice Mera, y es verdad, ¿eh? Oye, estoy viendo con los prismáticos y ahí hay un moro en la iglesia de Brunete. Y dice, en el campanario, dice, hombre, ¿cómo que un moro? Es imposible, ahí están mis tropas. Dice, no, que es un moro. Y en efecto, el pueblo, Mera, cuando quiere llegar, que además es bombardeado por la aviación, pues no consigue entrar en Brunete, ¿no? Ya la habían ocupado. Pero sin embargo, Gustafsson, modesto, es tremendo con Mera, dice que lo encontró llorando y como era comunista, con los anarquistas no se podían ver.
y le recrimina de cobardía, cosa que yo creo que estaba mal. Pero Gustav Renn, que es una persona neutral, dijo: estoy mirando desde aquí a finales de julio del 23 y veo quiénes son las 2 brigadas de Mera que fueron a la contraofensiva y prácticamente perdió todas las 2 brigadas, ¿sí? Pero es muy interesante lo de los testimonios, y ya con esto termino, pero las memorias pueden ser justificativas o memorias íntimas, ¿no? Hay algunos de nuestros autores que escriben con pasión y no se dejan, bueno, más su vivencia, y hay otros que explican para justificarse, ¿no? Y siempre el fallo ha sido el otro, que no me cubrió el flanco, que cuando yo llegué no me dieron la información. Entonces eso hay que depurar un poco cuando uno oye las memorias de cualquiera de los bandos, las memorias de todo tipo. Normalmente siempre son justificativas de su conducta. Yo, si me permites apuntar, claro, siempre suelo decir que hay 3 puntos interesantes en la memoria: lo que dicen, lo que no dicen y cómo lo dicen. Un poco apuntalando lo que decías. Muchas gracias, sí, Javier. Sí. Muchísimas gracias, José Romero, coronel José Romero, por su tiempo y por la explicación, que me ha parecido muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Solo me queda recordarles que mañana tenemos la recreación, que estaremos desde las 10 hasta las 6 aproximadamente de la tarde. Estimamos que es entre las 11 y las 11:30 tenemos el vuelo de la FIO, que en este caso van a pasar 3 bunkers, una ha sufrido una baja, no va a poder venir. Y luego destacar que viene un Falcon Mills, que es el único avión en vuelo que queda, que estuvo en la Guerra Civil Española. Son todas unas joyas, y tener con nosotros a la FIO es otro gran honor para contar con ellos, y va a ser una oportunidad de oro para ver aviones que son de época, que estuvieron, y en concreto uno que es el único avión que queda en vuelo de la Guerra Civil Española, que podemos ver mañana en Quijorna, en el Polideportivo. Y luego el domingo les recuerdo también que podemos tener otras 2 conferencias por la mañana muy interesantes. Muchas gracias por su tiempo y espero verles más adelante.